En esta clase te proponemos descubrir diferentes opciones de análisis a partir del monitoreo satelital, con reportes y tableros que te ayudarán a construir nuevos conocimientos sobre los lotes en múltiples contextos. La fuente de información será en todos los casos imágenes satelitales y sus correspondientes índices de vegetación y humedad. Respecto a los análisis, conoceremos reportes como serie de índices, zonas por índices, índice promedio de variabilidad y tasa de cambio y diferencias. Además, presentaremos los siguientes tableros: benchmarking, índice promedio de variabilidad, tasa de cambio y diferencias e historial de lote. El requisito para poder acceder al monitoreo satelital y sus opciones de análisis es tener dibujados los polígonos de lotes con sus respectivos nombres en la capa lotes. Además, se recomienda enfáticamente completar toda la información relativa al plan de siembra, como cultivo, híbrido variedad y fecha de siembra, lo cual potencia la riqueza de los análisis. Para descubrir las diferentes herramientas, seguiremos utilizando el campo La Torre, que tiene en esta campaña 2 lotes sembrados con girasol a fines de agosto, uno sembrado con maíz el 27 de diciembre y uno sembrado con soja a mediados de enero del año siguiente. Si observamos la imagen del 3 de enero, podemos identificar el lote de maíz con 7 días desde la siembra, los lotes de girasol en un estadio muy avanzado y a pocos días de ser cosechados, y el lote de soja, aún en barbecho, porque se sembró varios días después del 3 de enero. Las zonas verdes podrían indicar presencia de malezas. El primer tipo de análisis que veremos es el que permite comparar varios lotes en diferentes fechas seleccionadas previamente por el usuario. Vamos a la herramienta Reportes, Series de índices, Crear reporte y se abre el asistente para generarlo. Indicamos los lotes a analizar, en este caso los 2 de girasol y el índice de interés. Luego debemos ingresar las fechas elegidas, por ejemplo, una fecha por mes desde el mes de implantación, prestando mucha atención a que no tengan nubes. Se pueden comparar un máximo de 8 lotes y hasta 8 fechas. Finalizada la selección, presionamos Generar. Unos minutos después, vamos a Reportes, Creados, y vemos disponible el reporte de serie de índices generado como un documento de Google Docs. El mismo incluye las imágenes del índice elegido para cada fecha seleccionada por lote, junto con el índice promedio y los días desde la siembra. Como seleccionamos una fecha por mes, vemos cómo van cambiando los colores del mapa, indicando primero el desarrollo del girasol hasta llegar a una alta biomasa, con colores celestes muy vivos, y luego su proceso de senescencia foliar. El reporte también incluye una tabla que sintetiza los índices promedio de cada fecha. Y finalmente, una gráfica de líneas que muestra la curva de desarrollo del cultivo en cada lote para cada fecha. Este y todos los reportes de 360 son documentos de Google y pueden ser editados y gestionados libremente por el usuario. Agregar comentarios, compartir o descargar para enviar. Un análisis muy similar, pero más abarcativo en cantidad de lotes y fechas, se logra con el tablero de benchmarking. Se accede desde el App Switcher, Tableros, Benchmarking. En el panel izquierdo de la pantalla debemos definir primero los datos a incluir en el análisis, pudiendo comparar información de otros establecimientos. En este caso sumaremos un nuevo campo al análisis y veremos lotes de girasol. El sistema muestra los lotes disponibles de acuerdo al filtro. En base a las fechas de siembra cargadas, sugiere automáticamente un periodo de análisis. También tenemos la opción de indicar manualmente las fechas de inicio y fin, que no pueden ser menor a 14 días ni mayor a 240. Cuando dispone de todos los seteos necesarios, la herramienta muestra la información resultante. Primero, una síntesis de los datos considerados. Aquí son 10 lotes de un mismo cultivo, con 3 híbridos que totalizan unas 770 hectáreas. Luego, un mapa con la ubicación de los lotes, y más abajo una tabla desplegable con los valores de índice verde promedio de cada lote, donde se puede constatar que el análisis incluye gran cantidad de fechas de imágenes, seleccionadas automáticamente aplicando filtros de nubes avanzados. Si el usuario lo desea, tiene la opción de descargar los datos en formato CSV mediante el botón ubicado en la esquina superior derecha del cuadro. Luego, el tablero muestra la gráfica de serie temporal, representando la curva de desarrollo del cultivo en cada lote con diferentes colores y el promedio en negro. Los puntos más elevados de la curva representan los valores máximos de vigorosidad del cultivo, que suele coincidir con el periodo crítico y generalmente tiene buena correlación con el rinde posterior.
Esto permite asumir, por ejemplo, que el lote E31 del campo La Tata tendrá mejor productividad que el G5 o el G6. El gráfico de este y de todos los tableros de 360 es interactivo. Si pasamos por arriba de los puntos que construyen la curva, veremos la fecha, los datos del lote y el índice promedio. Si hacemos clic en el nombre del lote o del promedio, podemos controlar su visibilidad en el gráfico. Debajo vemos un heatmap de índice verde, que muestra la misma información pero aplicando la paleta de colores de los índices de vegetación. Aquí podemos constatar que el lote E31 alcanzó mayor desarrollo de biomasa, porque vemos colores azules más intensos, seguidos por el E3. También se observa que algunos lotes presentan un ciclo más corto, seguramente asociado al material utilizado. El heatmap es útil para agrupar visualmente lotes con respuestas similares y orientar la atención a los desvíos. Para concluir el análisis comparativo, se presenta el ranking de los lotes en función de su nivel de biomasa, calculado a partir de la integral de la serie temporal de índice verde. Es esperable que esta diferencia de biomasa se refleje posteriormente en el rinde. Si volvemos más arriba y cambiamos el campo de agrupamiento de datos, podemos ver la misma información, pero comparando, por ejemplo, el comportamiento de los híbridos. Suele ser un análisis muy valioso para evaluar la performance de los materiales. Volvamos ahora a la interfase principal de 360 y veamos otro tipo de reporte vinculado al monitoreo satelital, probablemente el más utilizado, llamado zonas por índice, que permite pasar de una imagen raster formada por píxeles a un mapa de polígonos, que llamamos zonas, con el consiguiente cálculo de superficie de cada sector del lote. Para generarlo, vamos a reporte zonas por índice y debemos seleccionar primero el lote, usaremos el de soja, y el índice. Veremos Sabi, en este caso porque el 3 de enero el lote estaba en barbecho. El método de clasificación indica el criterio para agrupar los píxeles. Como aquí buscamos identificar bien la diferencia entre maleza y suelo desnudo, optamos por clusters y definimos la cantidad de clases, por ejemplo 3. Una vez disponible el reporte, veremos que incluye el mapa del índice y la fecha elegida para clasificar, el mapa de zonas resultante del análisis y una tabla con la superficie de cada zona expresada en hectáreas y porcentaje y el valor del índice promedio para cada una. Finalmente, un gráfico de barras comparativo de superficies de zonas. La zona con alto índice probablemente está tomando píxeles de lotes linderos, por lo que nos concentraremos en las otras dos. La zona con índice bajo representa el 75% de la superficie y parece no tener ninguna actividad vegetal. Finalmente, la zona con índice medio, que representa un poco más del 20% de la superficie, podría tratarse de maleza, situación que es necesario validar a campo para decidir un posible control sectorizado. El mapa de zonas resultantes se puede sumar como una nueva capa al proyecto desde esta herramienta. Lo encontraremos en el panel de referencias, variabilidad, zonas por índice. Sigamos ahora con un nuevo reporte, muy utilizado, que permite comparar varios lotes pero en una sola fecha o periodo breve de tiempo. Se llama índice promedio de variabilidad. Para generarlo, se agrupan los lotes por cultivo, por lo que debemos identificarlo primero, en este caso pondremos girasol. Luego se indican el índice y la fecha de interés. Dado que estos lotes de girasol están próximos a la cosecha, vamos a comparar su índice NDMI, de humedad en planta, para decidir cuál conviene entrar a cosechar primero. Para ver el resultado, vamos a reportes creados. El informe muestra primero una síntesis de la información analizada. Luego, los mapas del índice para la fecha seleccionada, donde ya podemos percibir valores de humedad muy cercanos o inferiores a 0 y una franja de mayor humedad en esta zona de ambos lotes. Finalmente, varios gráficos para analizar.
El gráfico de cajas permite concluir que el lote 2 tiene menor humedad en planta debido a su ubicación respecto al valor de NDMI del eje horizontal. Pero además, el tamaño de las cajas representa la variabilidad de valores de humedad dentro de cada lote. Cuanto más grandes son las cajas, mayor variación del índice, lo cual indica que existen algunas zonas con algo de humedad. Luego se muestra una tabla que resume los valores y un gráfico de barras, que puede funcionar como un ranking de lotes para definir el orden de cosecha. Comenzar por el lote de menor humedad promedio suele arrojar mejores resultados en términos de logística y ahorro de tiempo. Si queremos realizar este mismo análisis pero con lotes de más de un establecimiento, podemos utilizar el tablero de índice, promedio y variabilidad, accesible desde el App Switcher. Indicamos el índice de interés, en este caso NDMI, los establecimientos donde están los lotes a analizar y el grupo de cultivo a comparar. En rango de fechas, marcamos el periodo previo a la cosecha. El tablero procesa y devuelve el análisis con los datos especificados. El mapa muestra el índice NDMI promedio de la serie temporal seleccionada. Los colores nos permiten identificar que los dos lotes del campo La Torre y el lote 12 del establecimiento La Tata presentan menor índice de humedad en planta, por lo que serían los primeros a cosechar. Más abajo vemos la misma información, pero en un gráfico de barras, que permite identificar mejor las diferencias entre lotes. Cuanto más lejos están los valores del cero, menor humedad. Finalmente, al igual que en el reporte, vemos el box plot donde el tamaño de las cajas representa la variabilidad al interior de cada lote. Los potreros G6 y E3 parecen ser los más variables, situación que podemos constatar volviendo al mapa. Otro tipo de análisis muy utilizado es el reporte de tasa de cambio, que permite comparar dos fechas cercanas calculando las variaciones del índice entre una y otra. Es ideal para analizar el antes y después de algún suceso que pueda haber afectado el lote, como caída de granizo, incendio, heladas, vientos, aplicación de herbicida para control de malezas, daños del cultivo por fitotoxicidad, etc. En este caso, habiendo constatado que los lotes de girasol tenían humedad algo elevada en este sector, el día 8 de enero se realizó una aplicación de desecante con dron, en las zonas marcadas por este mapa. Para saber si la aplicación fue efectiva, podemos crear el reporte seleccionando una fecha previa y una posterior. El informe resultante muestra los mapas de índice de estas dos fechas con su respectivo valor promedio y el mapa de tasa de cambio, donde se representan en colores rojos los píxeles donde el índice se redujo entre una fecha y la otra, en tonos blancos las zonas con poco cambio y en colores azules las zonas donde el índice creció de una fecha a la próxima. Vemos que el descenso del índice se acentúa en las áreas aplicadas y aparece un patrón no natural, como es una línea recta que responde a la pasada de la aplicación. Finalmente, incluye un gráfico de torta y una tabla con la distribución de superficies del lote según la variación del índice, expresado en porcentaje y en hectáreas. Este análisis también puede ser realizado a través del tablero correspondiente, accediendo desde el App Switcher. La ventaja del tablero es que permite evaluar todos los lotes de un establecimiento a la vez, muy valioso para medir impactos de eventos climáticos, por ejemplo. En este caso, vamos a analizar una granizada que tuvo lugar el 18 de febrero de 2026. Indicamos la fecha y el sistema nos propone imágenes anteriores y posteriores a la misma. Como resultado, obtenemos el mapa de diferencias, que nos indica claramente cuáles fueron los lotes y las áreas más afectadas. Podemos concluir que los maíces, que estaban más desarrollados que los lotes de soja, sufrieron mayor impacto, indicado con colores rojos más intensos. También se observan lotes que fueron afectados parcialmente. Además de la vista general, podemos evaluar la situación de cada potrero en particular. Si seleccionamos, por ejemplo, el lote 7C con soja, vemos en la gráfica de distribución por rangos
que solo el 6% no fue afectado y que cerca del 50% tiene un nivel de daño alto. La comparativa entre histogramas del índice verde también es elocuente. Si miramos la gráfica anterior al evento, vemos que la mayoría de los valores se encuentra entre 0,5 y 0,6. Si observamos el histograma post-evento, encontramos un promedio de 0,3 y gran cantidad de datos se aproximan al 0, indicando un descenso marcado del índice. El mismo análisis, pero del lote 1 con cultivo de maíz más desarrollado, indica que el granizo afectó el total de la superficie con un daño muy severo, que se visualiza no solo en la tasa de cambio, sino especialmente en el histograma, donde los valores pasan de un promedio de casi 0,9 a un índice de 0,3 post-evento. Estos análisis son muy utilizados para realizar reclamos a las aseguradoras, incluso para orientar las visitas de los tasadores de daños. El último de los tableros que veremos en esta clase, basado en imágenes satelitales como fuente de datos, es el de historial del lote. Para conocer cómo funciona, vamos a aplicarlo al campo de un segundo, lote 2, suponiendo que estamos evaluando este campo para arrendar y queremos acceder a información histórica sobre su capacidad productiva. En primer lugar, vemos la serie temporal de índice verde, que nos permite inferir la presencia de cultivos desde 2019 a la fecha, con altos índices de vigorosidad, ya que muchas de las curvas se acercan a 1. Luego, el tablero desglosa esa serie año por año y en algunos casos aplica un modelo de Machine Learning preentrenado para identificar cultivos. Por ejemplo, puede inferir con un alto coeficiente de determinación que en la campaña 18-19 el lote estuvo sembrado con soja. También ofrece 7 mapas de índice verde de la campaña, donde visualmente se puede ir identificando variabilidad ambiental si es que existe. Esta misma información la ofrece para cada una de las campañas agrícolas detectadas. Se trata de un tablero muy útil para evaluar campos en alquiler o venta, para negociar precios basados en datos reales de productividad y no en supuestos.